Buenos días, yo soy Mercy Ruiz, directora de la editorial del ICAI, o sea, de Ediciones ICAI, y desde nuestro stand estamos transmitiendo hoy nuevamente en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro. Hoy nos acompaña una personalidad de la cultura cubana. Se trata del director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, quien además de ser el director de la Cinemateca es sobre todo un gran escritor, ensayista, crítico y además conductor de ese programa tan popular que es De Cierta Manera. Hoy Luciano puede hablar de muchas cosas, porque Luciano tiene una sabiduría multifacética. Pero bueno, yo quisiera que él hoy nos hablara sobre su trabajo vinculado al movimiento cinematográfico cubano, a los inicios del ICAI, a sus distintas etapas dentro de nuestra institución, a la creación de la Cinemateca de Cuba, a su trabajo en la Cinemateca, a los vínculos entre la Cinemateca y nuestra editorial, de la Cinemateca con la revista Cine Cubano. También él nos va a hablar de los libros de su creación que están aquí en el stand de Ediciones ICAI. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Luciano, o vamos a conversar con Luciano a partir de esta introducción que yo acabo de hacer. Buenos días, realmente si abordo todos los temas que han sugerido, nos pasaríamos 3 días aquí. Okay. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, sobre todo partiendo de que se conmemoran 65 años desde que se fundara el Instituto Cubano del Arte, Industria y Cinematográfico, gracias a la primera ley promulgada por la Revolución en el ámbito cultural, antes incluso que la ley de reforma agraria que se pensaba que iba a ser la primera. Esto nos da una idea también de la importancia concedida por Fidel y aquellos líderes en aquel momento de la importancia del cine para la cultura de la población. Y Alfredo era un adalid en ese sentido, y la creación de un público cualitativamente superior fue uno de los objetivos fundacionales del ICAI. Entonces, toda la primera etapa estuvo destinada a eso, la creación de una industria que no existía, porque el cine siempre existió, pero no con un carácter industrial ni con apoyo estatal. Y al mismo tiempo, crear algunas instituciones y organismos dentro del propio ICAI que contribuyeran a este objetivo. El primero fue la creación de la Cinemateca de Cuba, que tenía un antecedente en los años 50, pero sin la repercusión que esta alcanzaría muy pronto. La fundación de Ediciones ICAI, no olvidemos que Alfredo era un hombre de letras, formado en la filosofía, y era un hombre de libros. Y entonces, las Ediciones ICAI y la revista Cine Cubano, exacto, porque hasta ese momento había ediciones dispersas de libros, una revista que se llamaba Cinema con carácter más comercial, pero Cine Cubano se convirtió en el vocero del nuevo organismo que se creaba, que era el ICAI, que al mismo tiempo fue creando el movimiento de cineclubes, el Cinemóvil, que fue algo muy importante y surgió en el seno de la Cinemateca de Cuba, de donde se dirigió la estrategia para llevar el cine a los más recónditos lugares del país. Después tuvo tanta repercusión que se independizó como un departamento independiente. Esto me detengo porque son muchos hitos en 65 años que le debemos en gran parte al ICAI y a la en este caso a Alfredo Guevara, claro, y el equipo que se rodeó, Saúl Yelín, que fue una persona sin el cual no se concibe la promoción del cine cubano en el extranjero. Sin la presencia de Saúl. Y el carisma que tenía él para atraer amigos. También está el caso de, repito, la revista Cine Cubano, y muy importante también estas relaciones internacionales que se van estableciendo con amigos de Europa, de Estados Unidos y poco a poco con América Latina, que hasta ese momento había sido preterido del cine nacional, en que solo había coproducciones con México, que era el aliado comercial, digamos, para el cine cubano producido ante el triunfo de la Revolución. En este sentido, Ediciones ICAI desempeñó un papel muy importante, porque no solo publicó algunos de los primeros guiones en este sentido, sobre todo recuerdo el del Joven Rebelde, el de Las 12 Sillas, que fueron de las primeras publicaciones, pero también libros teóricos muy importantes de Guido Aristarco, de un editor muy importante de Inglaterra, y así poco a poco
libros que fueron contribuyendo a la creación de una cultura cinematográfica y sedimentándola. Es decir, porque antes encontrar un libro en una librería sobre cine era una aguja en un pajar, y poco a poco el ICAI fue contribuyendo también a algo que se convirtió en un fenómeno nacional. Es la contribución a la bibliografía sobre cine cubano. Exacto. Que inicialmente era muy dispersa y poco a poco se consolidó casi como un fenómeno. Es decir, ahora uno va a una librería de cualquier lugar del país y hay un estante lleno de libros de cine cubano, con particular énfasis en los publicados por Ediciones ICAI. No podemos olvidar la Editorial Oriente, que exacto, cuando Ediciones ICAI, en un impasse que tuvo, no publicaba esos libros, Editorial Oriente creó esa línea editorial. Esto es muy importante y nunca puede ser olvidado. Sí, no puede ser y después se incorporaron algunas editoriales como Arte y Literatura, Unión y otras, pero es fundamental que los pilares de la bibliografía cinematográfica cubana sean Ediciones ICAI y la Editorial Oriente. Exactamente, así es. No sé qué... Sí, a ver, Luciano, quizás al público le interesaría conocer las distintas personalidades que han tenido que ver con la Cinemateca. O sea, los directores que ha tenido la Cinemateca, quiénes han sido esas figuras. Me gustaría que hablaras, a ver, en estos días hemos hablado por las distintas personalidades que aquí han venido, sobre todo de los libros, o sea, de los libros de Ediciones ICAI. A mí me gustaría que tú, que además fuiste protagonista de la revista Cine Cubano, también nos hablaras un poco de los inicios de la revista Cine Cubano, las personalidades que también tuvieron que ver relacionadas con el audiovisual cubano, con el cine, porque la revista Cine Cubano tuvo entre sus trabajadores a directores de cine. O sea, que nos hablaras de esa etapa, de cómo la revista, o sea, la Cinemateca, las personalidades que tuvieron la revista, quienes tuvieron también de fundadores de la revista y del sello de Ediciones ICAI. Es curioso que comenzaron en la revista trabajando modestamente, uno como mecanógrafo nada menos que Humberto Solás y Manuel Herrera, fueron de los trabajadores iniciales de la revista, que fue nutriéndose de los propios trabajadores del ICAI, algunos proveniendo de los movimientos cineclubes como Fausto Canel, Eduardo Manet, que regresaba de París, ya un sólido dramaturgo, y otros que provenían del cineclub de la Sociedad Cultural de Nuestro Tiempo, el caso de José Masic, cineasta además. Y poco a poco el equipo de redacción de la revista era el propio ICAI, en este sentido, y se publicaban textos de algunos autores de fuera del ICAI, pero la columna vertebral eran los cineastas cubanos, los que contribuyeron a la creación. Titón era alguien que estaba perennemente. Y llama la atención que ahí tuvo un papel muy importante Héctor García Mesa, el director y presidente de la Cinemateca de Cuba durante muchos años, hasta su trágica desaparición física en 1990. Pero era un hombre también con un carisma parecido al de Saúl Yelín, con un dominio de los idiomas increíble, y contribuyó mucho a establecer vínculos de colaboración con cinematecas de todo el mundo. No olvidar que en Cuba existían una bóveda generalmente de cine comercial, y gracias a la gestión de Héctor a través de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, que aceptó el ingreso de la Cinemateca de Cuba, se obtuvieron donaciones y préstamos de cinematecas de Europa sobre todo, y se pudieron hacer muestras como la que inauguró las funciones de la Cinemateca de Cuba en diciembre de 1961, que era 3 décadas de cine soviético, íntegramente de películas prestadas por Gofilmofón de la Unión Soviética. Y así mismo pasó con Checoslovaquia, con una curiosidad que las películas silentes venían con intertítulos en checo y otros idiomas, y las voces que se escuchaban por los micrófonos eran Erlinda Núñez y Daisy Granado, que con un micrófono en la función leían los intertítulos en checo o otro idioma. Es una cosa muy hermosa que recuerda a los que pudieron vivir a esa etapa. La Cinemateca contribuyó decisivamente no solamente a la formación de un grupo cualitativamente superior, sino que devino un museo itinerante del cine, una característica que la distingue del resto de las cinematecas del mundo, que se ciñen a ciudades importantes, a las capitales. No, la Cinemateca de Cuba empezó por La Habana, pero después fue a todas las provincias del país, se extendió a algunos municipios importantes, como el caso de Moa y la hoy isla de la Juventud en Nueva Gerona, y se fue difundiendo la cultura cinematográfica por todo el país. Esto la distingue
Claro. Y, por ejemplo, yo que soy de Camagüey, fue fundamental que comenzara a ir a las funciones de la Cinemateca de Cuba, además del movimiento de cineclubes que el ICAI prestó especial atención. Aquí también es fundamental señalar la celebración en ese mismo año 1990 de un congreso internacional de la FIAF que tuvo por sede La Habana y también las publicaciones a que ha colaborado la Cinemateca estrechamente con Ediciones ICAI, en lo cual tú eres protagonista en este sentido. Nunca seremos lo suficientemente agradecidos de la labor de Pablo Pacheco, que era un hombre de libros, un hombre realmente que reverdeció Ediciones ICAI, incluyendo la revista Cine Cubano, que estableció o restableció su periodicidad que se había perdido. Y todo el tiempo Pacheco y contigo estuvo impulsando este movimiento, la revista que cobrara nuevos bríos y contribuir a esa bibliografía, que es algo fundamental, porque una cinematografía tiene que tener libros sobre sus directores, sobre sus hitos, y esto es muy importante. Sí, no, Luciano, por eso les decía, todo lo que está diciendo Luciano es de un interés extraordinario, ¿no?, para nuestro público. Y efectivamente, como él dice, los vínculos que ha tenido la Cinemateca con las publicaciones que creó Alfredo, ¿no?, la revista y Ediciones ICAI, pues bueno, han venido contribuyendo a una formación del gusto de los del público que tenía otro gusto antes de la Revolución. Y por supuesto no es solamente visualizar una obra cinematográfica, sino que hay que entenderla, hay que ayudar a comprender la cinematografía. Aquí tengo que subrayar también que como parte de esa formación de un nuevo público fue la diversificación de la programación. Exactamente. Eso es muy importante, porque muy importante. Gracias al bloqueo, y no me canso de decirlo, dejó de entrar el cine norteamericano. Pero se diversificó la programación en los cines para que no pudieran cerrar tantas salas existentes, con cine europeo y en particular con mucho cine asiático, al extremo que parecía que las pantallas se iban a teñir de rojo con la sangre de los samuráis, ¿no? Pero gracias, repito, a que no entrara el cine norteamericano, vimos lo mejor del cine mundial. Italia, Francia, España y todo el campo socialista, lo bueno y lo malo también de esa cinematografía. China. Pero insisto mucho en Japón, porque fue realmente la cinematografía que más atrajo la atención del público. Claro, y entonces la Cinemateca y las publicaciones contribuyeron a que ese público que estaba acostumbrado a ver películas norteamericanas, mexicanas, también cine argentino, pues empezar a ver un cine de otras regiones del mundo sumamente importante. Y las publicaciones, bueno, es nuestra responsabilidad, que por escrito, o sea, yo digo que nosotros somos el cine escrito. O sea, somos el cine escrito para hacer entender qué es lo que se está viendo en nuestra producción cinematográfica. Y bueno, y hablando de esa contribución, Luciano es el creador, o sea, es el autor de dos de los títulos más importantes que tiene nuestro catálogo Ediciones ICAI, que es la cronología del cine cubano en 4 tomos, que ha sido realmente muy importante su publicación y ha sido una edición muy demandada. De hecho, ya el tomo 1 no existe, del tomo 2 hay muy pocos ejemplares y más tenemos del tomo 3 y el tomo 4, que va a estar también ahí en nuestro stand. Y Luciano, en compañía de Mario Naito, otra personalidad importante también en todo este mundo de la Cinemateca y de las publicaciones, hizo este libro que se llama 1968, un año clave para el cine cubano, compilación de Luciano y de Naito. Este es un libro básico, es un libro que también tuvo una enorme demanda, está aquí en nuestro stand. Se trata del análisis de 3 emblemáticas películas, que es Aventuras de Juan Quinquín, Memorias del Subdesarrollo y Lucía. Luciano es el autor, junto con Naito, de este libro y es el autor de la cronología. Yo quisiera, Luciano, que tú le dijeras al público, o sea, le explicaras un poco, bueno, de qué van estas dos obras brevemente. Realmente la cronología del cine cubano, que se comenzó a publicar a partir del año 2016, es uno de los títulos clave en la bibliografía del cine cubano, porque es el más completo, la investigación más grande que se haya cometido sobre el cine desde la llegada del emisario de los hermanos Lumière a La Habana hasta el 31 de diciembre de 1960. Fue una investigación enorme que realizamos el desaparecido historiador y camarógrafo
Arturo Aramonte y yo, y tuvimos la satisfacción porque este era un modesto libro que en el año 66 Ediciones ICAI publicó su primera versión, pero con el tiempo fuimos realizando investigaciones, encontrando información, y se convirtió en un libro de 4 tomos. De 4 tomos. En su momento obtuvo el premio de la crítica. Exactamente. Y que realmente estamos muy orgullosos de que ese libro haya salido, porque no hay otro sobre ese tema así tan completo. Y sobre este que Mercy mencionaba, es un libro también capital, porque 1968 es un año parteaguas desde muchos aspectos, y en este caso el cine cubano, con tan poco tiempo, habiéndose fundado en el 59, aportó 3 obras tan importantes como Lucía y Memoria de su desarrollo y Aventura de Juan Quinquín. Así que les recomiendo este libro, 1968, un año clave para el cine cubano. Pero en general quiero aprovechar para recomendar la visita al stand de Ediciones ICAI, realmente muy hermoso. Felicito a los diseñadores, felicito también al grupo, el equipo de streaming que está realizando con estas entrevistas que contribuyen a establecer un diálogo con ustedes del lado de allá y con nosotros acá en este stand, que insisto, la visita a este es obligatoria. Bueno, pues nada, muchas gracias, Luciano, por haberte tenido también aquí hoy. Y les invitamos a ustedes que, bueno, pues que visiten el lado de allá del stand, que es donde se están vendiendo nuestros libros, que ahí están tanto este libro, 1968, un año clave para el cine cubano, como los tomos que tenemos en existencia de la cronología del cine cubano. Y otros de los afiches, las nuevas ediciones de afiches que son muy importantes. Ah, no, claro, está también, nosotros allá al lado estamos obsequiando, o sea, estamos vendiendo muchas cosas importantes, entre ellas los afiches, por supuesto, y también las películas, o sea, también se están vendiendo, se están comercializando películas también de nuestro cine. Muchísimas gracias.